Inicio del video. Música oscura y envolvente. En el corazón de Kentucky, entre los ecos de susurros y sombras de un pasado olvidado, se erige el convento de Santa María. Lo que una vez se consideró un refugio espiritual y un lugar de sanación, es ahora el escenario de uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Entre 1850 y 1890, aproximadamente 400 jóvenes mujeres desaparecieron, tragadas por el silencio de aquellas antiguas paredes de piedra caliza. Los registros antiguos, recién descubiertos, desvelan un misterio que se ha mantenido oculto durante más de un siglo. Cartas inquietantes entre la Madre Superiora Clara Desmond y autoridades eclesiásticas presentan un cuadro alarmante. Con la justificación de cuidar de sus almas, se llevaron a cabo prácticas que desdibujan los límites entre la benevolencia y la barbarie. En el famoso jardín de tortura, donde la naturaleza y la oscuridad convergen, estas mujeres fueron sometidas a crueles experimentos médicos, amparados bajo la fachada de atención espiritual. Testimonios cautelosos de los pocos sobrevivientes revelan vislumbres de horror. Una antigua novicia, con voz temblorosa, cuenta cómo las murallas resguardaban secretos que ni siquiera el viento se atreve a susurrar. Nos enseñaron que el sufrimiento era un camino hacia la salvación, recuerda, con el eco de su historia atrapado en su mirada. Pero eso no es todo. A medida que se desenterran los documentos, la complicidad se vuelve cada vez más evidente. Un obispo local, amparado por el velo de la fe, también se benefició del tráfico humano, convirtiendo la caridad en un oscuro negocio. La comunidad, ajena o desinteresada, tomó parte en este encubrimiento, mientras las monjas, bajo la atenta mirada de la Madre Superiora, continuaban su ciclo de horror. Con cada nuevo hallazgo, la trama se torna más densa, y un descubrimiento inquietante está a punto de salir a la luz. Correspondencia olvidada revela que el jardín ocultaba aún más secretos que los horrendos experimentos. A medida que profundizamos en la senda del terror histórico, la angustiante verdad es que la historia del jardín de tortura de Lady Margaret puede ser solo la punta del iceberg. Prepárense para un viaje a las profundidades de la oscuridad humana, mientras comenzamos a desentrañar la historia del jardín de tortura de Lady Margaret. ¿Qué más pueden ocultar los muros de este convento? La respuesta podría cambiarlo todo. El aire estaba denso, como si el convento mismo estuviera conteniendo la respiración, y aunque el sol comenzaba a descender, una sombra aún más oscura se cernía sobre el jardín de tortura. Mientras los documentos se apilaban en la mesa del viejo archivo, la atmósfera vibraba con tensión. La revelación que esperaba en cada hoja parecía estar al borde de emerger. Una de las cartas, desgastada y amarillenta, capturó la atención del investigador. La firma de la Madre Superiora Clara Desmond, temida y respetada, bailaba sobre el papel en una danza de frialdad. En aquellas líneas, la madera chirriante de la mesa pareció quejarse. «Deben ser sacrificadas en nombre de la salvación», dictaba la madre, y las palabras estaban cargadas con una certeza alarmante. Esta es la única forma de redimir sus almas perdidas. Las notas continuaban con descripciones de tratamientos que infringían dolor en vez de sanar. Los términos médicos de la época, tisis, melancolía, histeria, eran utilizados como justificaciones para experimentos brutales. Se mencionaban terapias con hierbas provenientes del jardín,
muchas de las cuales causaban reacciones adversas severas. Su uso no era para sanar, sino para someter. El corazón del investigador palpitaba con fuerza. El horror apenas comenzaba. En el fondo de la sala, un grupo de parroquianos escuchaba con murmullos de inquietud. Una mujer, con los ojos muy abiertos, comenzó a recordar. «Vi cosas raras en el convento», dijo, pasándose la mano temblorosa por el cabello. A veces las novicias no volvían en semanas. El murmullo creció como un eco en la caverna. Aquella comunidad que se había cruzado de brazos ante la desaparición de tantas jóvenes, ahora comenzaba a sentir el peso de su propia complicidad. La tensión se intensificó cuando una anciana, que había sido novicia en esa época, se arrojó hacia adelante. «Nos enseñaron a callar. Recuerdo personalmente a una joven que desmayó en la prisión del jardín. La encerraron allí por semanas, sin comida. Las demás novicias nos decían que debía purgar sus pecados, pero sabía que lo que pasaba era un puro horror». El temblor en su voz resonó, llenando la sala con su angustia. El investigador sintió un escalofrío. La idea de que las novicias eran sometidas a un ciclo de sufrimiento solo para complacer a la madre y su religión lo movió hasta la médula. Pero su investigación estaba lejos de terminar. Seguía en busca de la verdad, aún más oscura. Las sombras del convento parecían intensificarse, alimentándose de la siniestra historia revelada. Era entonces cuando un susurro en la sala detuvo a todos en seco. Una joven, visiblemente nerviosa, llevó un viejo diario en sus manos. La comunidad se amontonó a su alrededor. «Esto fue mío», comenzó a leer en voz baja. Sus palabras eran como un sortilegio. La madre decía que algunas de nosotras debíamos ser ofrecidas como testigos de fe. En el jardín, entre la maleza, encontré algo que cambiaría todo. Un altar. Su voz se quebró. El aire se tornó helado. Sus ojos se agrandaron y solo la timidez de su propio miedo la detuvo en el relato. La esencia del horror que estaba por llegar prometía engullir la sala entera. ¿Qué más había ahí afuera, en la oscuridad? Susurros comenzaron a llenarlo todo, cada palabra bombardeando a la audiencia que mantenía la respiración. Un altar. Un altar. La ilusión de fe se desmoronaba a medida que un nudo se formó en la garganta de todos. Lo que la madre había estado haciendo, el sacrificio de su propia congregación, ¿qué más saldría a la luz? Con ese último descubrimiento, el eco del silencio se convirtió en un grito de alerta. La oscuridad del convento no solo guardaba secretos, sino un terror que podría sobrepasar a todos, revelando conexiones atroces con otros lugares, instituciones. Y lo más tremendo, ¿cuántas más podrían estar involucradas? El misterio profundizaba y la respuesta parecía un abismo sin fondo. El silencio en la sala era palpable. La joven con el diario temblaba visiblemente, pero seguía adelante. El altar estaba cubierto de flores marchitas. La madre decía que eran ofrendas de sangre. Las palabras resonaron. Cada sílaba era un puñal que penetraba la conciencia de todos. Los murmullos empezaron a crecer, una mezcla de incredulidad y horror. Una anciana, sentada en la esquina, soltó un grito ahogado. «Dios mío». La atmósfera se cargó de tensión. La imagen del altar inquebrantable, cubierto de oscuridad,
comenzó a tomar forma en la mente de los presentes. La idea de que aquel lugar sirviera para algo más siniestro se cernía como una nube negra. ¿Pero qué significaba eso?, preguntó alguien desde el fondo. ¿Qué clase de ritual se realizaba aquí? La joven se aferró al diario, como si de él dependiera su vida. Las novicias eran llevadas al jardín en medio de la noche y no volvían. La madre decía que era su prueba, la purificación a través del sufrimiento. El corazón de los oyentes latía desbocado. Un hombre se levantó, su rostro enrojecido por la indignación. «Esto es inaceptable. Nos han mentido todo este tiempo. ¿Cómo pudimos no ver?». Los demás asentían. Las emociones afloraban en olas. La incredulidad dejó paso a la rabia. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos actuar. Necesitamos respuestas», dijo otra mujer, su voz temblorosa pero decidida. El grupo comenzaba a moverse. Una decisión colectiva tomó forma. Pero con el creciente clamor, la tensión se intensificó. De repente, un estruendo resonó en el fondo de la sala. Una cómplice de la madre, una hermana de la comunidad, apareció súbitamente con el rostro pálido. «No puedes seguir hablando de eso», gritó. Su voz tenía el peso del miedo. «Lo que sucedió es mejor dejarlo en el pasado». La hermana, temblando, dio un paso adelante. El rostro de la joven, con el diario, palideció. «No sabes lo que estás diciendo. Se suponía que debíamos protegerlas». Las palabras se mezclaron. Con el aire, una confesión a medias, como un eco de arrepentimiento que reverberaba en cada rincón de la habitación. Las miradas se dispararon. Algo estaba muy mal. «¿Qué quieres decir? ¿Qué estaban haciendo?», preguntó alguien, abruptamente. La hermana se llevó ambas manos a la cabeza. La Madre Superior tenía conexiones. La diócesis lo sabía todo. Los obispos. Su voz se ahogó. Las desaparecidas eran parte de un plan más grande. Algo que uniría a la Iglesia con otros poderes. Un estremecimiento recorrió la sala. Una conexión más siniestra se insinuaba, tejida entre las sombras. Mientras todos intercambiaban miradas de horror, la hermana añadió con voz baja: «No eran solo ellas. Había más. Había otras instituciones». Cada palabra era un puñal que abría más preguntas que respuestas. Los murmullos de la comunidad aumentaron, cada vez más inquietos. Y entonces, un crujido. La puerta del convento se abrió de golpe. El viento arrastró un frío helado que hizo temblar a todos. Una figura alta, oscura, se recortó contra la luz tenue. La tensión en la sala ascendió a niveles insoportables. La figura miró hacia ellos y en ese instante todos comprendieron que el verdadero horror había llegado. «No hablen», dijo la figura. Su voz era como el viento que sopla entre las ramas muertas. «La madre no quiere que nadie sepa la verdad». Las palabras, suaves y amenazadoras, dejaron a todos paralizados. La comunidad estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande que ellas mismas. Todo era posible y nada estaba asegurado. La oscuridad del pasado empezaba a devorarlas, y la respuesta a sus preguntas prometía ser terrorífica. ¿Qué más se escondía atrás? ¿Esos muros de piedra caliza? ¿Y cómo podían desterrar el horror que había comenzado a tomar forma? Una sombra profunda caía sobre sus corazones, dejando un nudo de desesperación. El verdadero viaje apenas comenzaba. La figura oscura en la puerta dejó a todos temblando. Su voz resonó como un eco lejano.
como si estuviese sacando a la luz algo que debió permanecer enterrado. La comunidad se quedó en silencio, los rostros pálidos, ojos entrecerrados con miedo. La madre no quiere que nadie sepa la verdad. Esa simple frase pesaba como una roca en el aire. La joven con el diario sudaba, sus manos temblorosas aferradas a las páginas. ¿Qué sabes? ¿Qué verdad?, insistió una voz desde el fondo de la sala. La tensión se multiplicó y todos se giraron expectantes hacia la figura. Lo que pasó en el jardín no era solo para aliviar las almas perdidas, continuó la mujer, su mirada intensa. Eran sacrificios, rituales oscuros que prometían poder a quienes los realizaban. La comunidad retrocedió, como si se les hubiese lanzado un balde de agua helada. De repente, una voz conocida rompió el silencio aplastante. Era la anciana novicia que había compartido su testimonio antes. No, no puedes decir eso. La madre nos enseñó a amar y a perdonar, gritó, su voz entrecortada por el horror de las revelaciones. Pero la figura no se detuvo. ¿Amor? ¿Crees que eso era amor? La mujer continuó, su mirada volviendo a la joven con el diario. Los experimentos en el jardín fueron solo la punta del iceberg. Hay documentos que hablan de conexiones con otras organizaciones, prácticas que se extienden más allá de este convento. El murmullo creció a medida que todos intentaban asimilar lo que se estaba revelando. La joven, ahora más decidida, buscó en las páginas de su diario. «Escucha esto», comenzó a leer en voz alta. Se mencionan tratamientos médicos ilegales, restricciones de libertad y el uso de hierbas del jardín para inducir delirios y violencia. Los pacientes en estado de histeria eran llevadas allí para purificarse. «¿Qué?», exclamó alguien entre el público, voz incrédula. ¿Qué más sabían? ¿Estaban involucrados otros? La tensión se sentía como electricidad en el aire. La figura asintió lentamente. Todos estaban involucrados. Se arrastraban bajo la sombra de la madre y la iglesia. El obispo local estaba en la jugada. Sabían de las desapariciones, las promovían. Todo eran parte de un gran plan. El alboroto de murmullos y susurros se volvió un rugido de indignación. La anciana se llevó las manos a la cara, lágrimas asomando en sus ojos. «No puede ser. ¿Lo permitieron? ¿Todo este tiempo?» De repente, una abertura oscura apareció detrás de la mujer y un hombre entró apresuradamente. «Deténgase, no diga más». Voces de alarma resonaron por la sala. La tensión se intensificó cuando el hombre, claramente un defensor de la madre, miró a la figura con furia contenida. «Esto es un peligro. Lo que ha dicho puede reavivar antiguos rencores. No está aquí para ayudar». La figura se movió con aplomo. «He venido a advertirles. La madre está más involucrada de lo que creen. Las novicias desaparecidas no solo fueron sacrificadas, también sirven a propósitos oscuros, con las autoridades ayudando a ocultar pruebas». Un susurro se deslizó entre la multitud. «¿Qué más? ¿Qué significa eso?», alguien preguntó, su voz quebrada. La figura respiró profundamente y siguió. «El convento no es el único lugar. Otros conventos, organizaciones benéficas, todas son cómplices, y lo más aterrador es que algunos de esos rituales se han trasladado a otras instituciones religiosas». Un escalofrío recorrió a la audiencia. Cada rostro pálido se llenó de terror. La conexión con malevolencias más grandes, profundas y arraigadas, sonaba a una advertencia escalofriante. Un grito sutil emergió de las sombras, mientras la figura proseguía.
no son solo jóvenes olvidadas. Todos somos parte de algo mucho más grande. Es un ciclo del que no hemos podido escapar. El caos comenzó a estallar. Manos temblorosas cubrían bocas. Murmullos de desesperación llenaban el aire. La anciana novicia se desmayó y el grupo se agolpó a su alrededor, cada uno luchando por entender la verdad que empezaba a tomar forma. Y entonces, el estruendo de una puerta que se cierra resonó detrás de ellos. 3 hombres, con vestimentas oscuras, entraron rápidamente. Un silencio sepulcral se hizo, como si se detuviera el tiempo. Parte del aire se robó, con una pregunta que todos temían. ¿Qué están diciendo aquí? La voz era profunda, autoritaria, una orden disfrazada de preocupación. Aquel último giro dejó a la comunidad helada, con el miedo palpitando en sus corazones. ¿Realmente había llegado el momento de enfrentar la verdad? La figura oscura en la puerta dejó a todos temblando. Su voz resonó como un eco lejano, como si estuviese sacando a la luz algo que debió permanecer enterrado. La comunidad se quedó en silencio, los rostros pálidos, ojos entrecerrados con miedo. La madre no quiere que nadie sepa la verdad. Esa simple frase pesaba como una roca en el aire. La joven con el diario sudaba, sus manos temblorosas aferradas a las páginas. ¿Qué sabes? ¿Qué verdad?, insistió una voz desde el fondo de la sala. La tensión se multiplicó y todos se giraron expectantes hacia la figura. Lo que pasó en el jardín no era solo para aliviar las almas perdidas, continuó la mujer, su mirada intensa. Eran sacrificios, rituales oscuros que prometían poder a quienes los realizaban. La comunidad retrocedió como si se les hubiese lanzado un balde de agua helada. De repente, una voz conocida rompió el silencio aplastante. Era la anciana novicia que había compartido su testimonio antes. «No, no puedes decir eso. La madre nos enseñó a amar y a perdonar», gritó, su voz entrecortada por el horror de las revelaciones. Pero la figura no se detuvo. «Amor. ¿Crees que eso era amor?», la mujer continuó, su mirada volviendo a la joven con el diario. Los experimentos en el jardín fueron solo la punta del iceberg. Hay documentos que hablan de conexiones con otras organizaciones, prácticas que se extienden más allá de este convento. El murmullo creció a medida que todos intentaban asimilar lo que se estaba revelando. La joven, ahora más decidida, buscó en las páginas de su diario. «Escucha esto», comenzó a leer en voz alta. «Se mencionan tratamientos médicos ilegales, restricciones de libertad y el uso de hierbas del jardín para inducir delirios y violencia. Los pacientes en estado de histeria eran llevadas allí para purificarse». «¿Qué?», exclamó alguien entre el público, voz incrédula. «¿Qué más sabían? Estaban involucrados otros». La tensión se sentía como electricidad en el aire. La figura sintió lentamente. Todos estaban involucrados, se arrastraban bajo la sombra de la madre y la iglesia. El obispo local estaba en la jugada. Sabían de las desapariciones, las promovían. Todo era parte de un gran plan. El alboroto de murmullos y susurros se volvió un rugido de indignación. La anciana se llevó las manos a la cara, lágrimas asomando en sus ojos. «No puede ser. ¿Lo permitieron todo este tiempo?». De repente, una abertura oscura apareció detrás de la mujer y un hombre. Entró apresuradamente. «Deténgase. No diga más». Voces de alarma resonaron por la sala. La tensión se intensificó cuando el hombre, claramente un defensor de la madre, miró a la figura con furia contenida. «Esto es un peligro. Lo que ha dicho puede reavivar antiguos rencores. No está aquí para ayudar». La figura se movió con aplomo. «He venido a advertirles.
La madre está más involucrada de lo que creen. Las novicias desaparecidas no solo fueron sacrificadas, también sirven a propósitos oscuros, con las autoridades ayudando a ocultar pruebas. Un susurro se deslizó entre la multitud. ¿Qué más? ¿Qué significa eso?, alguien preguntó, su voz quebrada. La figura respiró profundamente y siguió. El convento no es el único lugar. Otros conventos, organizaciones benéficas, todas son cómplices. Y lo más aterrador es que algunos de esos rituales se han trasladado a otras instituciones religiosas. Un escalofrío recorrió a la audiencia. Cada rostro pálido se llenó de terror. La conexión con malevolencias más grandes, profundas y arraigadas, sonaba a una advertencia escalofriante. Un grito sutil emergió de las sombras, mientras la figura proseguía. No son solo jóvenes olvidadas. Todos somos parte de algo mucho más grande. Es un ciclo del que no hemos podido escapar. El caos comenzó a estallar. Manos temblorosas cubrían bocas. Murmullos de desesperación llenaban el aire. La anciana novicia se desmayó y el grupo se agolpó a su alrededor, cada uno luchando por entender la verdad que empezaba a tomar forma. Y entonces, el estruendo de una puerta que se cierra resonó detrás de ellos. 3 hombres, con vestimentas oscuras, entraron rápidamente. Un silencio sepulcral se hizo, como si se detuviera el tiempo. Parte del aire se robó, con una pregunta que todos temían. ¿Qué están diciendo aquí? La voz era profunda, autoritaria, una orden disfrazada de preocupación. Aquel último giro dejó a la comunidad helada, con el miedo palpitando en sus corazones. De repente, una explosión sorda se escuchó desde el jardín, un retumbo profundo, como si la tierra misma estuviese gritando. Todos saltaron, y un murmullo de pánico se apoderó del grupo. Miradas de horror se cruzaron mientras algunos se precipitaban hacia las ventanas, nerviosos por asomarse hacia el exterior. «Es un ataque», gritó alguien, y el caos se desató. Alguien corrió a abrir la puerta del convento, y la sombra de una figura encapuchada se proyectó en el umbral. Grito y confusión llenaron el aire. El pánico se convirtió en un desfile de desesperación, todos queriendo saber qué ocurría. «Se lo llevaron», una joven gritó, señalando hacia el jardín. «Llevan a una novicia. La madre la quiere allá afuera». Los murmullos crecieron en intensidad. «No puede ser, no puede ser». Cada palabra esbozaba el terror colectivo. La figura en la puerta se giró y miró a todos con urgencia. «¿Qué hay en el jardín? Debemos ir». Pero el miedo ya había hecho mella en ellos. La figura oscura, el hombre autoritario, se volvió hacia los demás. «Esto es parte del plan. No debemos quedarnos aquí. ¡Corred!». Mientras el estruendo del jardín resonaba, un nuevo aire de misterio se plantó en el corazón de los presentes. La madre, el convento, las desapariciones, todo. ¿Qué más estaba oculto en la oscuridad del jardín? ¿Qué rituales aterradores se estaban llevando a cabo justo bajo sus narices? Las respuestas parecían estar más allá de su alcance, pero el eco del horror ya había comenzado a retumbar en sus mentes. La figura oscura en la puerta dejó a todos temblando. Su voz resonó como un eco lejano, como si estuviese sacando a la luz algo que debió permanecer enterrado. La comunidad se quedó en silencio, los rostros pálidos, ojos entrecerrados con miedo. La madre no quiere que nadie sepa la verdad. Esa simple frase pesaba como una roca en el aire. La joven, con el diario, sudaba, sus manos temblorosas aferradas a las páginas. «¿Qué sabes? ¿Qué verdad?».
insistió una voz desde el fondo de la sala. La tensión se multiplicó y todos se giraron expectantes hacia la figura. Lo que pasó en el jardín no era solo para aliviar las almas perdidas, continuó la mujer, su mirada intensa. Eran sacrificios, rituales oscuros que prometían poder a quienes los realizaban. La comunidad retrocedió como si se les hubiese lanzado un balde de agua helada. De repente, una voz conocida rompió el silencio aplastante. Era la anciana novicia que había compartido su testimonio antes. No, no puedes decir eso. La madre nos enseñó a amar y a perdonar, gritó, su voz entrecortada por el horror de las revelaciones. Pero la figura no se detuvo. ¿Amor? ¿Crees que eso era amor? La mujer continuó, su mirada volviendo a la joven con el diario. Los experimentos en el jardín fueron solo la punta del iceberg. Hay documentos que hablan de conexiones con otras organizaciones, prácticas que se extienden más allá de este convento. El murmullo creció a medida que todos intentaban asimilarlo. ¿Qué se estaba revelando? La joven, ahora más decidida, buscó en las páginas de su diario. Escucha esto, comenzó a leer en voz alta. Se mencionan tratamientos médicos ilegales, restricciones de libertad y el uso de hierbas del jardín para inducir delirios y violencia. Los pacientes en estado de histeria eran llevadas allí para purificarse. ¿Qué?, exclamó alguien entre el público, voz incrédula. ¿Qué más sabían? ¿Estaban involucrados otros? La tensión se sentía como electricidad en el aire. La figura asintió lentamente. Todos estaban involucrados. Se arrastraban bajo la sombra de la madre y la iglesia. El obispo local estaba en la jugada. Sabían de las desapariciones, las promovían. Todo era parte de un gran plan. El alboroto de murmullos y susurros se volvió un rugido de indignación. La anciana se llevó las manos a la cara, lágrimas asomando en sus ojos. «No puede ser. ¿Lo permitieron? ¿Todo este tiempo?» De repente, una abertura oscura apareció detrás de la mujer, y un hombre entró apresuradamente. «Deténgase. No diga más». Voces de alarma resonaron por la sala. La tensión se intensificó cuando el hombre, claramente un defensor de la madre, miró a la figura con furia contenida. «Esto es un peligro. Lo que ha dicho puede reavivar antiguos rencores. No está aquí para ayudar». La figura se movió con aplomo. «He venido a advertirles. La madre está más involucrada de lo que creen. Las novicias desaparecidas no solo fueron sacrificadas, también sirven a propósitos oscuros, con las autoridades ayudando a ocultar pruebas». Un susurro se deslizó entre la multitud. «¿Qué más? ¿Qué significa eso?», alguien preguntó, su voz quebrada. La figura respiró profundamente y siguió. «El convento no es el único lugar. Otros conventos, organizaciones benéficas, todas son cómplices. Y lo más aterrador es que algunos de esos rituales se han trasladado a otras instituciones religiosas». Un escalofrío recorrió a la audiencia. Cada rostro pálido se llenó de terror. La conexión con malevolencias más grandes, profundas y arraigadas, sonaba una advertencia escalofriante. Un grito sutil emergió de las sombras, mientras la figura proseguía. «No son solo jóvenes olvidadas. Todos somos parte de algo mucho más grande. Es un ciclo del que no hemos podido escapar». El caos comenzó a estallar. Manos temblorosas cubrían bocas. Murmullos de desesperación llenaban el aire. La anciana novicia se desmayó, y el grupo se agolpó a su alrededor, cada uno luchando por entender la verdad que empezaba a tomar forma. Y entonces el estruendo de una puerta que se cierra resonó detrás de ellos. 3 hombres,
con vestimentas oscuras, entraron rápidamente. Un silencio sepulcral se hizo, como si se detuviera el tiempo. Parte del aire se robó, con una pregunta que todos temían. ¿Qué están diciendo aquí? La voz era profunda, autoritaria, una orden disfrazada de preocupación. Aquel último giro dejó a la comunidad helada, con el miedo palpitando en sus corazones. Fue en ese preciso momento que un nuevo sonido desgarrador emergió desde el jardín. Un grito desesperado, seguido del fuerte crujido de ramas, como si alguien luchara por liberarse de algo. La comunidad dio un paso atrás, ojos abiertos de par en par, lógicas, y a las dudas que hasta ese momento parecían infinitas, empezaron a entrelazarse en algo aterrador. «Es ella», alguien gritó. «Es una novicia. La han atrapado». Los murmullos se transformaron en caos, mientras varios se dirigieron hacia la salida. El temor se sentía denso, como una niebla aplastante. Mientras las puertas se abrían, una figura, una novicia de esos tiempos perdidos, apareció. Su rostro surcado de terror y dolor. «¡Ayúdenme! ¡No puedo volver!», gritó, el eco de su voz llenando el aire como un mantra de desesperación. Se lanzó hacia la sala, pero su mirada era la de alguien que había visto cosas horribles. Detrás de ella, sombras se movían rápidamente. Un grupo de hombres aparecieron, empujando a quien intentara interferir. Uno de los hombres, con una madera torcida en la mano, avanzó con una sonrisa torcida. «La madre necesita un sacrificio y ahora hay que cumplir». La figura oscura, ahora revelándose como una hermana de la comunidad, gritó con furia. «La madre no puede esconderse más. Ustedes no tienen poder aquí». Pero justo cuando sus palmas se abrían en un gesto que nunca se vio venir, un destello de luz atravesó el lugar. Una explosión de luz blanca, brillante como el fuego, iluminó el jardín. Todos en la sala se quedaron paralizados, con valor oculto, y en ese instante, ese segundo, cada secreto dentro de los muros de piedra caliza comenzó a vibrar. La comunidad, ahora atenta, miraba la escena entre el horror y la esperanza. El aire estaba tenso con la emoción de lo desconocido. La figura de la novicia se cayó al suelo, y de sus brazos cayó un viejo libro empastado en cuero. Se abrió con un golpe y páginas comenzaron a agitarse, como si el viento las llamara. Esto revelará la verdad», balbuceó la novicia con una voz cansada. «¿Pero qué verdad?», todos se preguntaron. Y pues la repentina calma se sintió como un grito. Las sombras que parecía desvanecerse no se marchaban. La madre, el jardín, las desapariciones, todo. Esa explosión de luz había traído algo más, revelando una conexión de la que nadie había hablado. El eco de una verdad inquebrantable resonó dentro del convento. Y con cada respiración se preguntaban, ¿qué más estaba oculto bajo la luz de aquel día? ¿Qué horror quedaba por descubrir? ¿Y cómo se vería su futuro enfrentando lo que estaba por venir? Mientras la explosión de luz blanca se desvanecía, la sala se sumergió en un silencio ensordecedor. La comunidad, paralizada por el miedo, observaba cómo un viento helado arrastraba los ecos de los gritos lejanos. La figura encapuchada miró a la joven con el diario, sus ojos desbordados de urgencia y temor. «Debemos actuar ahora». La voz de la figura resonó fuerte, rompiendo el hechizo de la quietud. «No tienen idea de lo que acaba de comenzar». Con un movimiento rápido, se agachó y recogió el libro empastado que había caído de las manos de la novicia. Las páginas se agitaron como si estuvieran guardando un secreto,
un eco de las verdades que aún faltaban por desvelar. La joven, todavía temblando, se atrevió a acercarse. ¿Qué consejo tienes? ¿Qué más hay en este horrible convento? Entre su angustia, su voz apenas logró salir, pero su mirada requirió respuestas. La figura encapuchada respiró profundamente, su pecho subiendo y bajando como un tambor. Los documentos en pose de la madre revelan algo más. Puede que el jardín no sea solo un lugar de experiencias oscuras, es un altar del sufrimiento humano, un símbolo de poder oculto. Muchas de las prácticas que se realizaban allí incluyeron torturas disfrazadas de cura para aquellas a las que llamaban histerias. Sus palabras se suspendieron en el aire, mientras un murmullo creciente se esparcía entre el grupo. Cada uno empezaba a comprender que lo que estos muros habían escondido no solo era horror, era una manipulación meticulosa del dolor ajeno. De repente, un viejo libro de registro cayó de la mesa, sus páginas amarillentas y su índice abierto mostrando varios nombres. «¡Miren!», exclamó un hombre, su voz resonando con la inquietud de una serpiente que se arrastra sobre piedras. Cada una de estas mujeres, ¿dónde están ahora? ¿Por qué sus nombres están aquí sin más? Porque las llevaban a un recupero especial, dijo la figura con una voz tensa. Los registros indican que la Madre Superiora usó a muchas de ellas como conejillos de indias. Les prometía salvación, pero solo había horrendas prácticas encubiertas. La anciana novicia, que todavía estaba en shock, lanzó un grito. ¿Cómo pudimos ser cómplices de esto? Nunca lo supimos. Su rostro, un retrato del pánico, hizo que el resto de la comunidad se uniera al clamor. El horror de lo que podían haber permitido comenzaba a atravesarlos como un cuchillo afilado. «Es más grande de lo que se imaginan», advirtió la figura, su mirada intensa. La Madre Superiora se comunicó con autoridades en otras diócesis, habiendo mencionado rituales secretos que servían a una causa mayor. Una gran sombra de culpa se cernía sobre todos. La pregunta que todos temían flotaba en el aire. ¿Cuántas más instituciones estaban relacionadas con este oscuro entramado? «No podemos permitir que esto siga camuflado», gritó uno de los hombres, asumiendo la responsabilidad que antes temieron. «Busquemos justicia para las que desaparecieron». De repente, un nuevo estruendo resonó afuera, como un disparo. Todos se giraron hacia la puerta. Alguien estaba corriendo hacia ellos, una figura juvenil, con los ojos llenos de terror. «Las están llevando, las monjas están llevando más novicias al jardín». La voz era un grito desgarrador, un eco del que sobrevivió la creación del horror. «Rápido, vayamos». La figura encapuchada tomó al hombre del brazo, mientras la comunidad se lanzaba hacia la salida. El aire se llenó de determinación y miedo. Cuando llegaron al jardín, lo que vieron fue impensable. Formas oscuras se cernían sobre un grupo de novicias, sus rostros blancos como la cal. La madre, de pie en el altar, entre sombras y flores marchitas, murmuraba en voz baja, casi cantando, mientras las novicias luchaban por liberarse de los brazos que las sujetaban. «No, no podemos permitirlo». Más que un grito, era un grito lleno de rabia. La figura encapuchada se lanzó hacia adelante, su determinación desbordando el terror que había sentido. La comunidad, unida como nunca, se posicionó ante aquellas sombras oscuras, enfrentándose a una madre que se erguía llena de poder y fanatismo. Y en un momento de silencio, esa fracción de segundo, se sintieron más fuertes,
como si toda la justicia de las que fueron sacrificadas estuviese con ellos. Pero fue en ese instante, mientras los ojos de todos se encontraban, que se dio un latido o un estremecimiento, y en un estañeo la madre les habló. Nadie puede escapar a la verdad que se esconde en estos muros. No se lleven lo que no entienden. La tensión was palpable. El tiempo parecía detenerse. Todos estaban sujetos a un destino incierto, sin respuesta ante lo que estaba a punto de desatarse. Cada corazón latía con fuerza. Aunque había surgido la resistencia, el camino hacia la libertad aún no estaba claro. Y así, mientras el eco del grito reverberó entre las sombras, la gran pregunta quedó colgando en el aire. ¿Quién o qué era realmente? ¿La Madre Superiora? La oscuridad en el jardín parecía contener más secretos. ¿Y qué pesadilla aún aguardaba en la penumbra? El futuro era incierto, pero el ahora era un llamado a despertar, un grito de auxilio. Cualquiera que haya escuchado esta historia no puede permitir que se mantenga en secreto. Es hora de alzar la voz. La verdad debe salir a la luz. ¿Serás tú quien revele estos secretos? No lo dejes en el olvido. Actúa. La oscuridad necesita ser confrontada. Juntos podemos cambiar el rumbo de la historia. ¿Te atreves?